una pelea, una riña, estalla en medio del campamento bíblico del pueblo de Israel camino al desierto. Esto que les estoy contando lo narra la parashá de esta semana, la porción de lectura de este Shabbat, Parashat Emor. Y yo me imagino a los hombres involucrados en esta riña, gritándose el uno al otro, tirándose de las túnicas, rasgándose las vestiduras. Los puedo ver como si los tuviera delante mío, golpeándose brutalmente mientras todo sigue el curso normal e inexorable que conocemos todos de la violencia, que se perpetúa a sí misma sin tener un fin esperable y cercano. Hasta que de pronto, inesperadamente, algo detiene la batalla. ¿Qué es eso? Una palabra, o mejor dicho, una blasfemia. Uno de los hombres blasfema al otro, insultándolo. Blasfemar, para quienes no conocen el sentido del término, o para aquellos a los que quizás les suena demasiado solemne, demasiado clerical, blasfemar consiste simplemente en usar el lenguaje de manera errónea, de manera incorrecta o de manera profana. La palabra, ese bien preciado que tenemos todos y que puede hacer de lo más cotidiano, de lo más común, de lo más pedestre, algo sublime, algo poético, lo saben los escritores. La palabra que puede sanar, que puede curar, que puede alentar a otro, incentivarlo, motivarlo. La palabra acá es empuñada con otro propósito, el de insultar, el de agraviar, el de injuriar. La palabra es empuñada con el fin de hacer daño. Y eso es lo que pone finalmente un coto al episodio que relata en la porción de lectura de esta semana, de esa espiral irrefrenable de la violencia física que evocamos en el pasaje de nuestra parashá. Pero ahora dejemos de hablar de relatos míticos y de sus personajes simbólicos. ¿Por qué no hablamos de nosotros? ¿Por qué no me dicen si esto que relata el episodio nunca les pasó? Si nunca blasfemaste en este sentido, si nunca usaste la palabra para agredir, para injuriar, para ofender a otro. Y sí, claro que te pasó, claro que me pasó a mí, te pasó a vos, nos pasó a todos nosotros, y no solo en tiempo pasado, nos sucede todo el tiempo. Nos sucede en tiempo presente, porque ahora, sobre todo ahora en nuestra época, esto es mucho más fácil que nunca, parapetados como estamos constantemente en la seguridad y el anonimato o la distancia que imponen las redes sociales, estamos acostumbrados a no tener que confrontar al otro. ¿Podemos lanzarle todo nuestro veneno, toda nuestra ponzoña total? No vamos a tener que enfrentarlo. Y así nos convertimos en los blasfemos del siglo XXI, con una salvedad, que es que para blasfemar hay que saber usar la palabra. Y yo no estoy tan seguro de que nosotros quepamos dentro de esa categoría de quienes saben usar con pericia, con idoneidad la palabra. Porque la palabra no está ni siquiera devaluada. La palabra no está degradada. La palabra está en vías de extinción. La palabra se nos hace cada vez más un jeroglífico, cada vez más emoticón, cada vez más etiqueta, cada vez más reacción, like, corazoncito, pulgar apuntando hacia arriba,
o lo que se les ocurra. Cada vez más imagen y menos palabra. La imagen eclipsó a la palabra. Pienso, luego existo. ¿Quién lo dijo? Muy bien, como estudiaron en la secundaria. Pero, ¿saben qué? Ya no va más. No va más. Posteo, publico, subo a las redes sociales y luego, por ende, existo, diría el filósofo, si viviera en nuestra era. Porque vos sabés que podés romperte el lomo trabajando, podés tener 100 reuniones diarias, podés irte de viaje a donde quieras, podés alcanzar todas tus metas, podés incluso luchar por causas justas, pero si no te sacaste la selfie en el momento oportuno, en el instante adecuado, no estuviste ahí. Eso nunca pasó. La no selfie, la no foto, el no registro del momento, es una categoría que trasciende, que es peor que la del olvido. Equivale a la inexistencia misma. No postear, no publicar es, a nuestros ojos, un sinónimo de la no existencia. Y por eso, si los jóvenes estudiantes de las supuestas universidades de élite en los Estados Unidos, Columbia, que Kevin la conoce a la perfección, NYU y otras, si no se sacaran una foto al son de sus consignas, si no subieran todos los días o a cada instante un reel de sus proclamas y de sus cánticos, que estoy seguro ni ellos comprenden a ciencia cierta, sería como si no hubieran existido, ni ellos ni su manifestación. Estos pibes que inundan nuestras pantallas con sus kefíes mal colocadas porque no entienden, no saben ni siquiera de qué se trata, no luchan por la causa palestina, que puede ser entendida por muchos como una causa justa, que puede generarte mayor o menor apil, mayor o menor simpatía, pero no se confundan. Estos chicos no luchan por eso. Su lucha, la de los universitarios en Estados Unidos, que va permeando en remanentes algo marginales todavía, y esperemos que continúe así en los pasillos y en los claustros académicos de nuestro país. Su lucha es una lucha narcisista. Es el producto de una generación privilegiada y desesperada en su propio privilegio. Desesperada porque está huérfana de causas propias, porque nació carente de palabras que doten a su vida de sentido. No es un mayo francés lo que está sucediendo frente a nuestros ojos, no se confundan. Es un activismo de Instagram, o como decíamos con los chicos esta semana, un activismo instagramiable. Porque ponerle el cuerpo a la causa resultaría demasiado peligroso. Ponerle el pecho a la cuestión sería demasiado riesgoso. Pero conscientes o no de esto, sus proclamas amplifican las viejas diatribas antijudías que todos conocemos. Los libelos de sangre de la Edad Media, las ignominias impronunciables de los protocolos de los sabios de Sion y de otros panfletos por el estilo. Quien todavía no haya notado que la vieja judeofobia, que el viejo antisemitismo viste hoy nuevos ropajes, los del antisionismo, sufre, perdónenme que lo diga así, de miopía intelectual. Porque no importa si estás a favor o no de la empresa del proyecto sionista, no importa si estás de acuerdo con las actuales políticas del gobierno israelí, con las políticas de este gobierno, del anterior o del que vendrá. Porque bajo esta doctrina, la del antisemitismo, o mejor dicho, la del antisionismo, se unen brutos y esclarecidos a la vez, progresistas y otros no tanto,
para fustigarte, para fustigar al judío que vive en Israel, para fustigar al judío que vive acá, para fustigar al judío que vive allá, tan solo por detentar su condición de judío. Es una historia que ya conocemos. Los que se aferran al culto, a la adoración de la imagen, en lugar de dedicarse a cultivar la palabra. Los que fomentan la idolatría, la promiscuidad, del posteo constante e irrefrenable, vertiendo su veneno, su ponzoña sobre nosotros una y otra vez. Lo que no pueden tolerar esas personas, ¿saben qué es? Es la ambigüedad. O mejor dicho, la polisemia. ¿Saben lo que significa polisemia, no? La multiplicidad de sentidos que pueden cerrar una palabra. ¿Y cuál es esa palabra cuya polisemia o ambigüedad no toleran? La palabra judío. Es un engendro inclasificable, indefinible. Dígame que es occidental u oriental. Bueno, las dos cosas a la vez. Antiguo o moderno, ambas. Religioso o secular. Endogámico o poroso. Bíblico o rabínico. Poético o legalista. Simbólico o ritualista. ¿Se dan cuenta? Somos un pueblo de iconoclastas por naturaleza. Derribamos imágenes preconcebidas del otro. Derribamos categorías preestablecidas. Y no admitimos ninguna definición taxativa. No hay una palabra, una sola palabra, con la que podamos ser nominados. O quizás sí. Hoy me atrevo a cambiar mi modo de ver las cosas. Y si me pidieran, al estilo Twitter, que en una fórmula, en una sola consigna, en un renglón o en una palabra, definiera lo que es ser judío, lo asociaría con la palabra esperanza. Porque todos tenemos la esperanza de que los cautivos van a volver a sus hogares. Todos atesoramos la esperanza de que todas las partes involucradas van a tener la templanza y el arrojo necesarios para que vuelvan. Todos atesoramos la esperanza de que van a tener la templanza, el coraje y la sabiduría para construir un futuro fundado en la palabra, es decir, un futuro de paz. Todos atesoramos la esperanza de poder vivir de una vez por todas una sola generación, eso es lo que pedimos, una sola generación que viva lejos del odio de la palabra, lejos del odio de la blasfemia y lejos del calor del hierro. Acá, en Israel o en cualquier lugar del mundo donde un judío decida echar raíces. Y no vamos a perder esa esperanza, jamás.